Hola, soy Enrique Castellanos, soy responsable de formación del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles y vamos a ver un curso en el que vamos a explicar cómo funcionan los futuros financieros. Más específicamente vamos a hablar del futuro de IBEX Mini y cuáles son sus aplicaciones prácticas. Empezaremos hablando de las características básicas que tienen los futuros. En primer lugar, hablar de que un futuro es un activo en el que vamos a pactar las condiciones de intercambio, el qué vamos a intercambiar, cuándo lo vamos a intercambiar y al precio al que lo vamos a intercambiar, y no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer en una fecha futura. La diferencia entre comprar acciones o comprar un futuro es que cuando compramos acciones nosotros pagamos una cantidad de dinero y nos entregan las acciones. En el caso del futuro vamos a pactar esa condición de intercambio, vamos a cambiar acciones o índices o divisa o lo que fuera en una fecha posterior en el tiempo. Y hoy lo que hacemos, como no tenemos que pagar absolutamente nada y no nos van a entregar absolutamente nada, tan solo habrá que depositar unas garantías. Las especificaciones que tiene el contrato del IBEX Mini, en primer lugar, hablar de que el activo subyacente es el índice IBEX 35, el multiplicador que tiene es un multiplicador de 1 euro, es decir, para pasar de puntos a euros multiplicamos por 1, si el IBEX está en 9.000 puntos, pues estaríamos hablando de 9.000 euros, es un contrato valorado en 9.000 euros. Por lo tanto, si sube el 1%, ganamos el 1% de 9.000 euros, y si cae el 1%, perdemos el 1% de 9.000 euros. Pero no hemos tenido que depositar esos 9.000 euros. Vamos a tener que depositar unas garantías que hablaremos posteriormente de ellas. El vencimiento de los futuros es todos los meses, tenemos vencimientos todos los meses y el vencimiento es el tercer viernes del mes del vencimiento. Aunque, como veremos también posteriormente, no es necesario llegar al vencimiento. En cualquier momento podemos abrir la posición y la podemos cerrar en cualquier momento sin necesidad de llegar hasta la fecha del vencimiento. En el caso concreto del IBEX Mini, decir que se mueve de 5 en 5, es decir, de 9.000 pasa a 9.005, a 9.010 y por lo tanto el tick size, el tamaño del tick es de 5 euros, es decir, lo mínimo que podemos comprar es a 9.000 y vender a 9.005. Eso significa que hemos ganado 5 euros. También decir que en la fecha del vencimiento la liquidación es por diferencias. Los futuros pueden ser por entrega o por diferencias. Por entrega del activo subyacente, en el que hay que entregar, si hemos comprado un futuro, vamos a comprar las acciones, nos van a entregar las acciones. Si hemos vendido el futuro, vamos a tener que entregar nosotros las acciones. Esto, por ejemplo, ocurre con futuros sobre acciones. En el caso del futuro del IBEX Mini, que es sobre el índice IBEX 35, se va a hacer por diferencias, la diferencia entre el precio de liquidación y el precio en la fecha del vencimiento. No es necesario pagar la posición, se va a hacer en la fecha del vencimiento y por lo tanto tenemos posibilidades de apalancamiento. Podemos tener con mucho menos dinero, podemos tomar una posición más elevada. En el caso del IBEX, pues estaríamos hablando de que las garantías pues son de 750 puntos, de 800 o 850, dependiendo de la situación de mercado, pues esas garantías suben o bajan. 750 puntos significa que tendríamos que poner 750 euros para tomar una posición en un contrato valorado en 9.000 euros. Eso significa que si tenemos solamente 750 euros podemos tomar una posición por 9.000 euros, pero los beneficios y las pérdidas que tengamos van a ser de 9.000 euros. Y por lo tanto, el apalancamiento, estaríamos hablando de que nos podemos apalancar en torno a 12 veces, a 13 veces, pero no es ni muchísimo menos recomendable que la gente utilice este apalancamiento. Nosotros, si tenemos un futuro del IBEX 35, Mini, estaríamos hablando de que cada punto vale 1 euro, en el caso del IBEX Mini serían, el tick size son esos 5 euros que hemos comentado anteriormente. Las garantías, pues 750, 800, 850, en este ejemplo hemos puesto 750 euros de garantía. El apalancamiento, pues el IBEX vale 9.500 y te hacen depositar solamente 750 euros para depósito de garantías, estaríamos hablando de un apalancamiento de 12,66 veces. Y lo bueno que tienen los futuros, o lo realmente atractivo que tienen los futuros, no solamente es esta posibilidad de apalancamiento, que la verdad es que el apalancamiento no es bueno ni malo, pero tampoco se requiere
recomienda especialmente que la gente vaya apalancada. Lo bueno que tienen los futuros es que tienen unas comisiones realmente bajas en comparación con el contado. Por ejemplo, aquí en Bankinter el contrato del IBEX Mini, la comisión son 2,5 euros y está incluida la parte que se paga MEF. Si esto lo comparásemos con acciones de Telefónica, pues 10.000 euros en acciones de Telefónica tendríamos que comprar 1.400 acciones y estaríamos hablando de unos 9,11 euros de comisión. Fíjense la diferencia que hay de comisiones entre comprar el contado y comprar el derivado. El derivado es mucho más barato, siempre es mucho más barato en términos de comisiones que el contado. Como les digo, la operativa, ¿podemos apalancarnos o no? Eso es una decisión del inversor. No es obligatorio apalancarse para tomar posiciones en futuros. Si nosotros tenemos 9.000 euros, yo puedo tomar una posición en futuro que vale 9.000 puntos, que vale 9.000 euros. Lo que sucede es que no voy a tener que pagar ese dinero. En el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, si tenemos una cuenta que tenemos 10.000 euros en la cuenta y el futuro del IBEX vale 9.500 puntos, estaríamos hablando de que un contrato de futuro del IBEX Mini, el nominal serían 9.500 euros, tendríamos que depositar 750 euros en concepto de garantías. ¿Qué hacemos con los 9.250 euros que nos sobran? Teníamos 10.000 euros en la cuenta, los 9.250 los dejamos quietecitos en la cuenta, en liquidez. De esta manera no estamos apalancados, tenemos 10.000 euros y tomamos una posición de 9.500 euros. Esta es una posición en la que el valor que tenemos en cartera y el nominal del contrato pues casi están a la par y por lo tanto no estamos apalancados. Pero esto ya digo que es algo que podemos hacer los inversores. ¿Podemos también hacer esto mismo con 5.000 euros en lugar de con 10.000? Sí, pero estaríamos apalancados y por lo tanto las pérdidas que sufriríamos en cartera serían una cantidad mucho más importante en nuestra cartera. También hay que decir que todos los días, una de las características que tienen los futuros es que todos los días tienen liquidación diaria de pérdidas y ganancias, que tienen lo que se denomina en inglés variation margin. Todos los días nos dan lo que ganamos y todos los días nos quitan lo que perdemos. Por ejemplo, si el IBEX Mini hemos comprado a 9.500 y cae a 9.400 puntos, pues vamos a tener que pagar esos 100 puntos por el multiplicador, que es un euro, vamos a tener que pagar 100 euros al final del día. Es importante también en qué producto estamos negociando. Lo normal es que siempre utilizamos el futuro de primer vencimiento, porque es el que tiene más liquidez. Fíjense, como tenemos aquí en la pantalla, tenemos el futuro del IBEX Mini de primer vencimiento, el de segundo vencimiento, y aunque se puede comprar o vender en el segundo vencimiento, siempre tiene menos liquidez que el de primer vencimiento. Entonces, lo que suele suceder es que aunque yo quiera un futuro al mes de septiembre, si ahora estamos en el mes de mayo, lo suyo es que tome una posición en el primer vencimiento y cuando vaya a llegar ese primer vencimiento, lo que haga es pasar de un vencimiento a otro vencimiento. Esto es lo que se denomina el rollover o rolar el contrato, porque aunque quiera un vencimiento más lejano, como va a ser poco líquido, me va a costar entrar y si hay problemas, pues me va a costar salir. Entonces siempre hay que estar en los contratos que son más líquidos. Y esto no es algo que pase exclusivamente en MEF. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver uno de los futuros, el segundo futuro más líquido del mundo, que es el futuro del Eurostoxx, y ven en la parte de arriba de la pantalla, ven cómo tiene una liquidez enorme el contrato, podemos comprar y vender. Pues fíjense, ahora mismo podríamos vender hasta 20.000 futuros, 20.440 futuros del IBEX, del futuro del Eurostoxx, y sin embargo en el segundo vencimiento, pues, que es la pantalla de abajo, pues ven que tiene muchísima menos liquidez. ¿Por qué? Porque en todos los futuros, salvo en algunos contratos específicos de commodities, como puede ser el West Texas o en futuros del VIX y más, que sí que tienen más liquidez en más vencimientos, lo normal es que toda la liquidez esté concentrada en el primer vencimiento. Luego ese es el vencimiento que tenemos que utilizar. Bien, vamos a ver cuáles son las implicaciones de la negociación de futuros, que estamos hablando de un entorno de mercado regulado, donde MEF es un mercado regulado.
tanto por la CNMV como por ESMA, y sigue una regulación bastante estricta. Y por lo tanto, la principal implicación que nosotros tenemos es que va a haber una entidad de contrapartida central que es la que va a garantizar el buen fin de todas las operaciones. Los mercados organizados tienen una entidad de contrapartida central, los contratos están estandarizados y esa entidad de contrapartida central es la que garantiza el buen fin de las operaciones. Lo que se negocia en mercados no organizados, lo que se denominan mercados OTC, que son las siglas en inglés de over the counter, son acuerdos bilaterales. Normalmente son acuerdos a medida y por lo tanto hay riesgo de contrapartida. Cuando nosotros estamos negociando con una entidad o tenemos productos de una entidad que no es mercado regulado, si esa entidad quiebra podemos perder todo nuestro dinero o vamos a tener problemas con ello. Al hacerlo en una entidad regulada como es MEF, vamos a tener una entidad de contrapartida central que es la que nos va a pedir esas garantías y nos va a hacer esas liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y son garantías que nos va a hacer que se garantiza el buen fin de todas las operaciones. Por lo tanto, como la Cámara garantiza el buen fin de todas las operaciones, el comprador, cualquier persona o entidad, lo compra a través de su entidad financiera, de su miembro de mercado, que tiene que ser miembro del mercado y la entidad de contrapartida central, y el vendedor también lo tiene que hacer a través de su miembro en la entidad de contrapartida central. No se casan operaciones, tiene que haber un comprador y un vendedor. MEF o la entidad de contrapartida central no vende absolutamente nada ni compra absolutamente nada, sino es simplemente mero comisionista. En el momento en que se cruza una operación entre comprador y vendedor, se pone en el medio de los dos, le pide garantías al comprador, le pide garantías al vendedor y se traslada íntegramente el riesgo de contrapartida a la entidad de contrapartida central. Bien, veamos cómo se calcula el precio teórico del futuro del IBEX Mini. Lo primero, la palabra futuro, pues muchas veces nos da la sensación que es un precio que en una fecha futura nos estamos inventando, o tenemos expectativas de que va a subir o que va a bajar, y nada más lejos de la realidad. El precio teórico futuro, nosotros lo que hacemos es equilibrar o igualar una cantidad de dinero hoy a una cantidad de dinero de dentro de 6 meses. Y por lo tanto no hay una incertidumbre y no hay ninguna expectativa de subida o de bajada en el activo financiero. Cuando tomamos una posición compradora en el futuro, como ven en la parte de la izquierda, compraríamos en 100, si sube a 110 estamos ganando dinero, si cae a 90 estamos perdiendo dinero. Sería una posición que nosotros llamamos en argot una posición larga. Sin embargo, en la posición de la derecha tenemos una posición corta, una posición bajista, una posición vendedora, una posición en la que si hemos vendido en 100, si cae a 90 estamos ganando 10, si sube a 110 estamos perdiendo 10. Esta es una posición, la posición corta, que tomarla en contado o en acciones se puede tomar, pero requiere el paso previo de pedir prestadas las acciones. Para que yo pueda ponerme bajista en Telefónica, tiene alguien que prestarme las acciones de Telefónica, me dejan las acciones de Telefónica, a cambio voy a tener que pagar un alquiler, una cantidad de dinero, porque nadie te presta acciones así porque sí, sino que te esperan una remuneración a cambio. Me dejan las acciones, yo esas acciones las vendo en el mercado, si dentro de un tiempo las recompro más baratas, he tenido un beneficio y le tengo que devolver las acciones a la persona que me las ha prestado. En el caso de los futuros, como es una operación que no hacemos ahora, sino que hacemos en un momento posterior en el tiempo, podemos entrar comprados, que sería la parte de la izquierda, o podemos entrar vendidos, que sería la parte de la derecha. Para cerrar la posición tendríamos que realizar la operación contraria. Si estamos comprados, pues tenemos que vender, y si estamos vendidos, tenemos que comprar. Importante realizarlo en el mismo vencimiento. Si hemos utilizado futuros de junio, pues tenemos que hacerlo en los futuros de junio, porque si tomamos una posición en un vencimiento y tomamos otra posición en otro vencimiento, tenemos dos posiciones abiertas, una en cada vencimiento. En el caso del IBEX 35 hemos dicho que, o del futuro del IBEX Mini, el activo subyacente es el IBEX 35. El IBEX 35 es una cesta de las 35 acciones más líquidas que tenemos en España. Aquí en la diapositiva verían pues, una de las composiciones del IBEX 35, y como ven en la parte de la derecha del todo, donde tienen la columna de ponderación, pues veríamos que Santander pesa un 14,92, Inditex un 10,16, Iberdrola un 8,36, etcétera. Para replicar una cartera
que replique, o sea, para construir una cartera que replique el IBEX 35, tendríamos que, del dinero que queremos destinar a la cartera, el 14,92 tendríamos que comprar en acciones de Santander, el 10,16% lo tendríamos que comprar en acciones de Inditex, y así con las 35 del IBEX 35 para replicar el comportamiento del IBEX 35. Es importante que el IBEX 35, si nosotros compramos una cesta de IBEX 35, si cualquier acción del IBEX 35 paga dividendos, nosotros, el valor de la acción va a caer en ese dividendo, pero nosotros estamos ingresando el dividendo en cartera. Bien, en el IBEX 35 esto no sucede. Cuando un activo paga dividendo, el valor cae. Si Telefónica paga dividendo, paga 20 céntimos, el valor de Telefónica cae esos 20 céntimos y, por lo tanto, la capitalización de Telefónica va a disminuir. ¿Cómo funciona el IBEX 35? Pues como ven ustedes, si nosotros tenemos ahí las capitalizaciones del IBEX 35, que es multiplicar precio por número de acciones, si sumamos todas las capitalizaciones, tenemos la capitalización total del IBEX 35. Si nosotros eso lo dividimos por una cantidad que se llama divisor, que no es famoso, pero es un número que es transparente y que cualquier persona lo puede conocer, si dividimos por el divisor nos da el valor del IBEX 35. El divisor es un valor que no cambia. Normalmente siempre es el mismo hasta que se producen modificaciones, pero se producen modificaciones puntualmente cuando se realizan ajustes en el índice. Por lo tanto, cuando sube Santander, subirá la capitalización de Santander, subirá la capitalización del IBEX 35 y, como el divisor es una cantidad fija, subirá el IBEX 35. ¿Para qué utilizamos el divisor? Pues como ven, el divisor, la capitalización depende, por un lado, del número de acciones y depende del precio de las acciones. El IBEX 35 tan solamente debería cambiar por cambios en la variable precios y no por cambios en la variable número de acciones. Si hay una ampliación de capital o una reducción de capital o cualquier hecho corporativo, podría alterar el número de acciones y, por lo tanto, podría alterarse la capitalización del activo. Y esa alteración de la capitalización no respondería a cambios en la variable precios. Ahí lo que nosotros hacemos es alterar el divisor. Se producen los ajustes con el mercado cerrado. Esto lo decide el Comité Asesor Técnico del IBEX 35, por ejemplo, lo que suele suceder más habitualmente 2 veces al año, en junio y en diciembre, se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 y decide cuáles son las compañías que tienen que componer el IBEX 35. Y a veces se sufre cambios, habitualmente hay estos cambios. Sale una compañía del índice y entra otra compañía en el índice. Si sale una compañía del índice y entra otra, la que entra y la que sale no tienen por qué tener la misma capitalización. Por lo tanto, la capitalización del IBEX 35 cambiaría. ¿Tiene sentido que cambie el IBEX 35? Ninguno. Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez que cierra el mercado a las 5:35, se producen esos cambios, se saca la empresa que deja de pertenecer al IBEX 35, se mete la empresa del que ahora pertenece al IBEX 35, cambia la capitalización y lo que hacemos es cambiar el divisor en la cantidad suficiente para que el IBEX 35 al día siguiente amanezca al mismo precio del día anterior. Eso es lo que sucede con el IBEX 35. Sin embargo, al estar hablando de los dividendos, cuando cae el valor de una compañía por ese pago de dividendos, el divisor no se modifica. El divisor solamente se modifica pues con hechos corporativos y con dividendos extraordinarios, pero con dividendos ordinarios no se modifica. Por lo tanto, el IBEX 35 cae una serie de puntos. Cuando pagan las compañías del IBEX 35, pagan dividendos, el IBEX 35 cae una serie de puntos. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros, si tuviésemos una cesta de IBEX 35, el valor de la cartera disminuiría si disminuye el valor de las acciones, pero nosotros ese dinero que ha disminuido lo tenemos en efectivo en nuestra cuenta, porque estamos ingresando esa cantidad de dinero de los dividendos. Entonces hay 2 índices. Todos los índices del mundo tenemos dos versiones. Tenemos la versión precio y tenemos la versión de retorno total o con dividendos. El IBEX 35 es un índice que es versión precio, es decir, cae cuando se pagan dividendos, y la versión Total Return, que sería el IBEX 35 con dividendos, que no es famoso, pero se publica en la página web de BME, se publica sin ningún problema y lo pueden ustedes consultar sin ningún problema. Cuando hay una caída del valor de la acción por un pago de dividendos, lo que se hace es que el divisor se modifica.
para que el IBEX 35 con dividendos no caiga. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Es importante destacar que cuando compramos un futuro de IBEX 35 mini, estamos comprando, o sería el equivalente a estar comprando una cesta de IBEX 35 de ese valor, por lo tanto vamos a estar incorporando esos dividendos. No se puede comparar la evolución del IBEX 35 mini, del futuro del IBEX 35 mini con el IBEX 35, porque son dos cosas distintas. Sería como comparar el IBEX 35 con dividendos y el IBEX 35. El futuro del IBEX 35 incorpora esos dividendos y digamos que sería el equivalente al IBEX 35 con dividendos, mientras que el IBEX 35, como les digo, no incorpora esos dividendos. Lo que hacemos simplemente con el precio del futuro es capitalizarlo hasta la fecha del vencimiento. Entonces le añadimos al precio del contado el coste neto de financiación. No tenemos ningún tipo de expectativa sobre qué es lo que va a hacer el precio del futuro. El que incorpora las expectativas es el precio del contado. Si se mueve el precio del contado, se va a mover el precio del futuro. Y el precio del futuro simplemente estará por encima si solamente tenemos tipos de interés y estará por debajo si tenemos que meter también otra serie de eventos como los pagos de dividendos, etcétera. Se puede calcular futuros sobre prácticamente cualquier activo, sobre índices bursátiles, sobre acciones, tipos de cambio, bonos, commodities, etcétera, prácticamente de cualquier cosa. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevarnos el precio desde hoy hasta un momento posterior en el tiempo. Como ven en la fórmula, simplemente lo que estamos haciendo, el precio forward, ese FW, es igual al precio del contado capitalizado al tipo de interés y le descontamos los dividendos desde el momento en que se paga el dividendo hasta la fecha del vencimiento. Lo van a ver perfectamente con un ejemplo. Imagínense que tenemos un activo que vale 100 y quedan 180 días al vencimiento, quedan 6 meses, los tipos de interés a 6 meses son de un 10%, los tipos de interés a 3 meses son un 8% y el dividendo es de 2 euros dentro de 3 meses. Bien, ¿cómo calcularíamos el precio futuro de ese activo? Pues lo que haríamos sencillamente sería esos 100, los capitalizamos al 10% durante 180 días y le restamos esos dividendos, esos 2 euros, desde el momento en que se paga el dividendo hasta la fecha del vencimiento. Tenemos un pequeño problema que se soluciona fácilmente y es, nosotros sabemos los tipos de interés, como ven aquí, sabemos el tipo de interés que hay desde hoy hasta dentro de 3 meses, que es un 8%, y desde hoy hasta dentro de 6 meses, que es un 10%. Pero el que no sabemos es el tipo de interés que hay dentro de 3 meses por otros 3 meses. Claro, si nosotros vamos a recibir esos 2 euros de dividendo, los vamos a recibir dentro de 3 meses, esos 2 euros los tengo que capitalizar dentro de 3 meses al tipo de interés que va a haber dentro de 3 meses por otros 3 meses. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que calcular el tipo de interés implícito. El tipo de interés implícito, como ven en la parte de abajo de la diapositiva, si yo invierto al 8% durante 90 días, ¿a cuánto tengo que invertir durante otros 90 días para que sea exactamente lo mismo que si invierto directamente a 180 días? Bueno, pues ven que esa X es relativamente sencilla de despejar. Despejamos y nos da un 11,76. Eso significa que el tipo implícito es un 11,76. Invertir desde hoy hasta dentro de 3 meses es un 8%, invertir desde hoy hasta dentro de 6 meses es un 10%, pero invertir dentro de 3 meses durante otros 3 meses es un 11,76%. Lo ven perfectamente en esa fórmula. El tipo de interés, esa X que tienen ahí metida en el segundo término, tiene que estar por encima del 10% para que la media del 8% y del 11,76 nos dé exactamente ese 10%. Entonces, este cálculo previo de sacar el tipo de interés implícito nos va a servir para capitalizar esos dividendos desde el momento en que se reciben hasta la fecha del vencimiento. Hay otra alternativa, es otra fórmula que a mí quizás me gusta más que esta porque me ahorro el estar calculando el tipo de interés implícito y es, lo que vamos a hacer es, como se van a pagar 2 euros de dividendo dentro de 3 meses, lo que voy a hacer es esos 2 euros de dentro de 3 meses, a día de hoy, ¿cuántos son? Pues lo que hago es actualizarlos, divido esos 2 euros al 8% durante 90 días, eso me va a dar
Pues que a los 100 le estoy restando esos 2 euros actualizados, que no serán, si son 2 euros de dentro de 3 meses, pues serán 1,98 o 99 a día de hoy. O sea, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Qué cantidad de dinero tengo que invertir al 8% durante 90 días para que me dé, dentro de 90 días, me dé 2 euros, ¿no? Pues va a ser en torno al 1,98 al 1,99. Bien, pues si yo actualizo esos 2 euros de dividendo a día de hoy, se lo resto al precio del futuro, al precio del contado, que sería esos 100, y luego me lo llevo todo hasta la fecha del vencimiento. Ven ustedes como cualquiera de las dos fórmulas nos da exactamente lo mismo, nos da 102,94. Bien, pues este es el precio teórico futuro, este es el precio que tiene que tener el futuro. El precio que tiene que estar cotizando en los mercados, en MEF, tiene que ser muy cercano al precio teórico futuro, porque si no está cerca del precio teórico futuro, vendrá un arbitrajista y lo arbitrará. En nuestro ejemplo, ¿qué pasaría si el futuro real estuviese cotizando en 104? ¿Qué es lo que haría un arbitrajista? O sea, un precio tiene que estar en 102,94 y resulta que está en 104. Pues ¿qué es lo que sucederá? Que el arbitrajista son entidades financieras especializadas. A día de hoy, antiguamente era un proceso más lento, porque se hacía manualmente. A día de hoy son máquinas que arbitran los mercados prácticamente instantáneamente. Y lo que van a hacer va a ser corregir el precio y que esté el precio muy cerquita del precio teórico futuro. Esos arbitrajistas son fundamentales para la correcta formación de precios en los mercados de derivados. Y cuantos más arbitrajistas haya en un mercado de derivados, los precios van a ser más eficientes. ¿Qué es lo que haría el arbitrajista? Vamos a nuestro ejemplo. Pues pediría un préstamo de 10.000 euros durante 180 días al 10%, es decir, ingresaría esos 10.000 euros. Con esos 10.000 euros compraría 100 acciones a 100, se gasta los 10.000 euros y simultáneamente vende un futuro a 104. En el caso de las acciones, cada futuro es equivalente a 100 acciones, por eso hemos tenido que comprar 100 acciones. Luego, si vende un futuro a 104, no tiene que desembolsar absolutamente nada, tendría que desembolsar unas garantías nada más, y lo que estamos haciendo es, al comprar el contado, estamos presionando a que el contado suba, al vender el futuro, estamos presionando a que el futuro baje y por lo tanto, otra vez lo estamos equilibrando. ¿Qué es lo que ocurriría en la fecha del vencimiento? Pues que, como ha vendido un futuro a 104, tiene la obligación de vender 100 acciones a 104. Las vende en la fecha del vencimiento a 104, se ingresa 10.400 euros. De los 10.400 euros tiene que devolver el préstamo de los 10.000 euros. Devuelve el préstamo los 10.000 euros. Tiene que pagar los intereses de ese préstamo que habíamos pedido. Estábamos hablando de que si era un tipo de interés del 10% durante 6 meses, pues va a tener que pagar 500 euros. Además, tenemos que tener en cuenta que vamos a recibir 2 euros por acción, total 200 euros en la fecha del pago del dividendo, que vamos a invertir esos 200 euros hasta la fecha del vencimiento. Total, vamos a recibir esos dividendos capitalizados en la fecha del vencimiento serían 205,88. Por lo tanto, ingresamos 10.400, pagamos los 10.000 del préstamo, pagamos los 500 de los intereses y nos ingresamos 205 de los dividendos, pues lo que nos queda, esa diferencia, es el beneficio que obtiene el arbitrajista. Está comprando a un precio y está vendiendo a otro precio distinto. Se está llevando un beneficio de por medio, pero con esta actividad está equilibrando perfectamente los precios, y los precios que están en los mercados de derivados pues son precios lo más justos posibles, lo más cercano a ese precio teórico, lo suficientemente cercanos como para que con comisiones de por medio no merezca la pena arbitrarlos, ¿vale? Lo único que en esta operativa, en este ejemplo que hemos puesto, no hemos tenido en cuenta pues las comisiones. Habría que tener en cuenta la comisión de compra del contado, la comisión de compra la comisión de venta del futuro, el pedir el préstamo, etcétera, etcétera. Si tenemos en cuenta esos costes, y para entidades financieras especializadas son costes relativamente pequeños, significa que el precio teórico futuro y el precio real van a estar siempre muy cercanos. Un concepto importante, entonces, es la base. La diferencia entre el precio del contado y el precio del futuro es lo que denominamos la base. Esa base, esa diferencia entre el precio del contado y el precio del futuro, ¿qué es lo que incorpora? Pues incorpora los tipos de interés, incorpora los dividendos. La base puede ser una base positiva o puede ser una base negativa. Si solamente hay tipos de interés y no tenemos en cuenta los dividendos o no hay dividendos, pues la base va a ser positiva. Si tenemos en cuenta los dividendos y lo que se paga de dividendos es mayor que los tipos de interés, entonces la base va a ser negativa, el precio del futuro va a estar por debajo del precio del contado. Entonces, como ven, el precio del futuro puede estar por encima del contado o puede estar por debajo del contado, lo cual no quiere decir que tengamos una expectativa de que vaya a subir el precio o vaya a bajar el precio. Simplemente
metemos los dividendos o tenemos en cuenta los dividendos, o no tenemos en cuenta los dividendos porque no hay dividendos. En la fecha del vencimiento, el precio del contado y el precio del futuro tiene que ser exactamente el mismo, porque si la única diferencia que tiene que haber es esa capitalización, en la fecha del vencimiento, el mismo día no se puede capitalizar al mismo día. Por lo tanto, el precio del contado y el precio del futuro es exactamente el mismo en la fecha del vencimiento, es lo que nosotros llamamos el principio de convergencia de la base. En la fecha del vencimiento, la base tiene que coincidir que sea cero. Otro concepto importante que nosotros vamos a tener en cuenta es cuando esa base es positiva, es lo que nosotros denominamos que los mercados están en contango, cuando los precios de los vencimientos más alejados, el precio cada vez es más elevado, es porque no incorporan dividendos o los dividendos son más pequeños que los tipos de interés, el mercado está en contango, o el mercado está en backwardation, cuando los precios de los futuros de cada vencimiento están por debajo, cada vez el precio está un poquito más abajo. Eso significa que se están incorporando esos dividendos o que los tipos de interés son muy pequeños y los dividendos son muy grandes. Ahora mismo, que estamos en una situación de tipos de interés muy bajos, incluso un poco negativos, pues en cuanto incorporamos un pago de dividendos, pues estaríamos hablando de que el precio del futuro va a estar por debajo del precio del contado. Otro concepto importante con los futuros, el concepto de posición abierta. Hemos estado hablando de que en los futuros se puede tomar una posición alcista o se puede tomar una posición bajista, es decir, yo a la hora de entrar en el futuro puedo entrar comprado o puedo entrar vendido. Entonces, el concepto de volumen, el número de contratos que se haya negociado, no es un concepto que nosotros utilicemos en el mercado de derivados para hablar de liquidez. Realmente la liquidez la otorga la posición abierta. Si vemos aquí, por ejemplo, en la diapositiva, vemos que es la cantidad de contratos vivos que están abiertos en un determinado momento. Si yo compro un futuro es porque otra persona ha vendido ese futuro. Esa persona que ha vendido ese futuro, ¿era una persona que lo tenía comprado y lo ha vendido y ha cerrado posición, o está abriendo posición vendiendo ese futuro? Pues eso es lo que nosotros estamos contabilizando. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una posición abierta, esa posición abierta lo que nos está diciendo es que hay esa cantidad de contratos de gente que los tiene comprados, de gente que los tiene vendidos y que no han cerrado posición. Si ahora mismo tenemos una posición abierta en el futuro del IBEX de 105.000 contratos, significa, si cada contrato lo tuviera una persona, que hay 105.000 personas que están largas y 105.000 personas que están cortas, que están vendidas. En algún momento la persona que tiene posición abierta tiene que cerrar posición, por lo tanto eso es lo que me va a dar liquidez. Si yo voy a entrar en el mercado, puede entrar una persona que no tenga posición y quiera tomar una posición abierta nueva, o lo más sencillo es la gente que tenía posición abierta quiera cerrar su posición contra mí. Si quiero comprar, pues los que están comprados me lo pueden vender a mí, si yo entro en vendido, los que están vendidos me lo pueden comprar a mí y así se realiza la posición. Veamos ahora las aplicaciones prácticas que tiene utilizar futuros. En el caso nuestro vamos a estar hablando del futuro del IBEX Mini. Fundamentalmente las aplicaciones van a ser o bien de inversión, que también llamamos especulación, pues es invertir e intentar sacar rentabilidad a nuestra inversión, o bien utilizar los futuros como cobertura. La realidad es que a la hora de invertir se puede utilizar muchos productos para obtener rentabilidad, pero a la hora de cubrir la posición, los derivados va a ser una herramienta muy eficiente o que vamos a necesitar siempre manejar para poder controlar el riesgo que nosotros tenemos en nuestra cartera en determinados momentos. Entonces, la especulación simplemente es la toma de posición en el mercado de futuros con unas expectativas. Si creo que el mercado va a subir, pues me tomo una posición compradora, una posición larga y me beneficio si el mercado sube. Si creo que el mercado va a caer, tomo una posición corta o una posición vendedora y me beneficio si el mercado cae. Como hemos hablado a lo largo del curso, no es necesario apalancar la posición a la hora de invertir. Eso es una decisión que vamos a tomar los inversores de manera personal, pero no es obligatorio apalancarse en un futuro. Simplemente tenemos que tener en cuenta cuál es el nominal de la posición que estamos tomando y cuál es el dinero que nosotros tenemos en cartera. Vemos en este ejemplo, he puesto números redondos para que salgan los números prácticamente de cabeza. Imagínense que el IBEX 35 está en 10.000, el futuro del IBEX 35 está en 10.200 porque los tipos de interés son del 4%. Y quedan 180 días a la fecha del vencimiento.
evitamos los dividendos para que salgan los números redondos, invertimos 10.000 euros al 4% durante 180 días, nos da 10.200 euros. Pues ese es el precio del futuro, 10.200. Si nosotros tenemos un valor patrimonial de 10.000 euros, podemos hacer dos alternativas. Pues voy a dedicar esos 10.000 euros a comprar una cesta de IBEX 35. Pues compramos la cesta de IBEX 35, como hemos visto antes, me compro el 16% en Santander, el 13% en Inditex, y así voy replicando con las 35 acciones del IBEX 35, voy comprándolas en la misma ponderación en que están metidas en el IBEX 35. Luego la inversión inicial son 10.000 euros, el nominal de la posición 10.000 euros. ¿Vale? Bueno, esto tiene la dificultad de que si compro el 16% o el 13% en algunos activos, a veces te va a dar números que no son redondos y te puede decir, tienes que comprar 133,43 acciones en Santander. Pues o compras 133 o 134, pero 133,43 no vas a poder. Esa es la dificultad que tiene la inversión en cestas. Si quiero hacer eso mismo, lo quiero hacer con futuros de IBEX Mini, lo que hago es, me compro un futuro de IBEX Mini, inversión inicial 0, no tengo que depositar absolutamente nada, me hacen depositar, yo aquí en el ejemplo he puesto 800 puntos, que es como están ahora mismo las garantías, te hacen depositar 800 euros y lo que resta hasta 10.000 euros, los 9.200 euros, están en liquidez. Yo he supuesto, que no siempre es realidad, pero bueno, para que se vea que es exactamente lo mismo, he supuesto que esa liquidez la podemos invertir al tipo de interés libre de riesgo, al tipo repo, al 4%. Las garantías también están remuneradas por parte de la entidad de contrapartida central al 4%. Por lo tanto, el nominal de mi posición, como he comprado un futuro de IBEX 35, el futuro del IBEX 35 vale 10.200 puntos, mi nominal son 10.200 euros. Yo tengo 10.000 euros en cartera, luego digamos que estamos perfectamente compensados. El nominal de mi cartera es exactamente lo mismo, el valor patrimonial que yo tengo o el dinero que tengo yo invertido en la cartera, ¿vale? Bien, pasado un tiempo, lo hemos puesto bonito que el mercado sube, pero podría pasar perfectamente que el mercado caiga. Pasan 180 días y el IBEX 35 vale 11.000 puntos y el futuro del IBEX 35 vale 11.000 puntos. Exactamente lo mismo, porque como hemos visto en la fecha del vencimiento, la base es 0. Hay el principio de convergencia de la base. Si hubiera la alternativa de invertir a través de cestas de IBEX 35, el nominal de la posición ahora es de 11.000 euros y por lo tanto hemos ganado 1.000 euros. Nos gastamos 10.000 euros, ahora vale 11.000 euros, estamos ganando esos 1.000 euros. En el caso de los futuros, el nominal de la posición son 11.000 euros. Si hemos comprado a 10.200 y hemos vendido a 11.000, pues tenemos un beneficio de 800 euros. Si tenemos en cuenta la rentabilidad de esos 10.000 euros, que eran 800 por un lado en garantías y 9.200 por otro lado en liquidez, estaríamos hablando de 200 euros, al 4% serían 200 euros. Luego, 800 euros de beneficio más los 200 euros de rentabilidad de la liquidez, estaríamos hablando de 1.000 euros. Es exactamente la misma inversión. Es exactamente lo mismo comprar un futuro de IBEX 35 que comprar una cesta de IBEX 35. Es exactamente lo mismo la rentabilidad de un futuro de Telefónica o de 100 acciones de Telefónica. Generan exactamente la misma rentabilidad. La diferencia es que en uno tenemos que pagar toda la posición y en otro solamente tenemos que pagar unas garantías. Esa liquidez que nosotros tenemos en cartera, pues podemos o bien tenerlo en cartera en liquidez o bien podemos utilizar esa liquidez para comprar otros activos. En ese caso estamos apalancados. Aquí, por ejemplo, voy a poner un caso de un apalancamiento máximo que nosotros podíamos tener en el caso de los futuros del IBEX Mini. Y es, en lugar de comprar un futuro, vamos a comprar 10 futuros. ¿Esto qué supone? Pues que en garantías, en lugar de 800 euros, tengo que poner 8.000 euros en garantías. En liquidez, pues como tenía 10.000 euros, solamente me quedan 2.000 euros en liquidez. El nominal de la posición serían los 10.200 euros por un euro de multiplicador por los 10 contratos, estaríamos hablando de 102.000 euros. Luego, fíjense cómo nuestro valor patrimonial son 10.000 euros y podemos tomar una posición de 102.000 euros. Si sube el índice, nosotros estaríamos ganando o perdiendo respecto a 102.000 euros, mientras que nosotros en cartera tenemos solamente 10.000 euros. ¿Eso qué implica? Pues que si el IBEX 35 sube a 11.000, el futuro del IBEX 35 está a 11.000, lo hemos puesto en el caso bonito, en el caso bueno, en el que ganamos dinero, el nominal de la posición serán 110.000 euros,
como teníamos un nominal inicial de 102.000, estamos ganando 8.000 euros, más la rentabilidad en repos, que sería exactamente lo mismo, que sería la liquidez de esos 10.000 euros al 4% durante 180 días, son 200 euros, son 8.200 euros. Luego fíjense cómo no es lo mismo estar apalancado esas 10 veces. De hecho, pues fíjese como teníamos 10.000 euros en cartera y hemos ganado 8.200 euros, que estamos ganando pues casi un 100%, estamos ganando un 82% de nuestra posición. Claro, cuando se ve que sube, se ve bonito y que estamos ganando es fantástico, pero también quiere decir que una caída de 1.000 puntos en el índice se puede llevar por delante prácticamente el 100% de todo el dinero que nosotros habíamos puesto. Esto, pues como ustedes imaginan, mucho sentido no tiene. No quiero decir que el apalancamiento sea malo, el apalancamiento no es malo, el apalancamiento relativamente, o sea, es bueno si lo tenemos controlado. Todos cuando nos compramos una casa, pues nos hipotecamos y estamos apalancados, pero tenemos que ser conscientes del dinero que tenemos que pagar de ese préstamo. Pues en el caso de los futuros sería exactamente lo mismo. No quiero decir que no haya que apalancarse nunca con los futuros, pero hay que saber lo que estamos haciendo cuando estamos tomando una posición en un nominal que no es exactamente el mismo el que nosotros tenemos en cartera, y hay que ser especialmente cuidadoso. La experiencia nos dice que todas esas grandes crisis que ha habido, o toda esa gente que ha perdido mucho dinero con los productos derivados, ha sido fundamentalmente porque estaban apalancados. La gente que no está apalancada tiene exactamente la misma rentabilidad que tendría que si invirtiera en productos de contado, que si comprara una cesta de IBEX 35. Pero el problema es que esa codicia humana hace que hay gente que se apalanque, y el problema es que cuando nos apalancamos podemos perder mucho dinero. Y otro de los problemas es que cuando la gente pierde dinero, pues normalmente siempre le echa la culpa a otro, y la culpa es del producto, porque esto puedes perder mucho más, y no, si sabes perfectamente lo que estás haciendo, y es que cuál es el nominal de tu cartera y cuál es el nominal que tienes en los futuros, no debería haber ningún problema, porque sabemos exactamente en lo que estamos invirtiendo. La otra posibilidad, la cobertura, sería la otra manera, la otra alternativa que tenemos para utilizar los futuros. Nosotros tenemos una cartera de contado, tenemos acciones, o tenemos fondos, o tenemos ETFs, estamos invertidos en estos productos y en un momento determinado tenemos miedo de que el mercado caiga. Pues la técnica de cobertura lo que implica es tomar una posición en el futuro contraria a la posición que tenemos en cartera. Como normalmente tenemos una posición compradora en cartera, la posición en futuro va a ser vendedora. ¿Y eso qué va a implicar? Pues aquí tenemos la línea punteada negra, que sería nuestra cartera, a la cual le añadimos una posición de venta de futuro, que sería la línea punteada azul, y por lo tanto cuando el mercado caiga, lo que estoy perdiendo por el contado lo estoy recuperando por el futuro. ¿El inconveniente que tiene la cobertura? Porque tampoco ganamos dinero. No perdemos, pero tampoco ganamos. Si nos equivocamos, hemos cubierto la cartera y el mercado sube, todo lo que estemos ganando por la subida del producto de contado lo vamos a estar perdiendo por el futuro. Entonces, la posición que nosotros tenemos es, como ven, la línea roja, que es la diferencia entre el precio del contado y el precio del futuro, que es la base, que es el tipo de interés menos los dividendos. Eso es lo que vamos a obtener cuando estamos cubiertos. Por eso, no es normal mantener las coberturas durante mucho tiempo en cartera, porque durante mucho tiempo en cartera estamos sin expectativas, estamos llevándonos solamente el tipo de interés libre de riesgo menos los dividendos, lo cual pues a ningún gestor del mundo se le paga para que tome esa posición. Pero hay determinados momentos en los que van a salir noticias, en los que puede haber elecciones o cualquier cosa que altere el normal funcionamiento del mercado, en lo que podemos cubrirnos utilizando los futuros, y normalmente, como digo, suelen ser coberturas en el corto plazo. Aquí les pongo dos tipos de coberturas. Lo que nosotros hablamos de coberturas al 100%, cuando cubrimos totalmente la cartera, o coberturas al 50%. Si yo tengo 1.000 acciones de Repsol, tendría que cubrir con 10 futuros. Si cada futuro son 100 acciones, pues con 10 futuros cubriría esa cantidad de dinero que tengo en Repsol. Pero cubriría completamente la posición. Si lo que quiero es bajar la exposición que tengo a Repsol, lo puedo hacer vendiendo las acciones de Repsol, pero si luego voy a querer volver a subir la exposición a Repsol, tendría que estar
vendiendo las acciones de Repsol y comprando las acciones de Repsol. Y esto ya hemos dicho que es bastante caro en términos de comisiones. Los futuros son mucho más eficientes. Yo puedo estar equilibrando cuál es la exposición que quiero a Repsol. Yo tengo una posición estratégica en Repsol de X cantidad de acciones y puedo ir bajando esa exposición o subiendo la exposición vía futuros, haciendo este tipo de coberturas parciales. Y este tipo de coberturas parciales sí que se mantiene durante más tiempo en cartera. Normalmente las coberturas del 100% es ante noticias o cosas que surgen en el mercado y que nos quedamos sin expectativas y cubrimos completamente la posición, y las coberturas parciales normalmente es cuando las tenemos más tiempo en cartera. Aquí pongo un pequeño ejemplo de una cobertura real. Imaginemos que tenemos 10.000 acciones de Repsol que cotiza a 16,66, la cobertura es del 22 de mayo del 2018, el futuro de junio del 2018 cotiza a 10,66, fíjense que está un pelín por debajo, y en ese momento, pues por razones técnicas, consideramos que la acción pues puede caer, ha subido ya mucho, esas caídas, pues tenemos miedo que nos vaya a lastrar la rentabilidad de la cartera, pero nos sigue interesando tener Repsol en cartera. También podríamos tener la idea de, oye, esto ha subido, he obtenido ya la rentabilidad que yo quería, fuera, me lo quito de cartera. Entonces, ni cobertura ni nada. Pero si yo quisiera seguir teniendo las acciones en cartera, pues porque tiene un buen dividendo, porque porque tiene un buen PER, etcétera, etcétera, pero simplemente creo que durante los próximos días o semanas pues puede sufrir un poquito el valor de la acción, lo que puedo hacer es cubrir con el futuro. Si después de 2 semanas que hemos cubierto con el futuro pensamos que pues, el MACD ya está en la posición correcta, pensamos que ha corregido lo que tenía que corregir y ha pasado la situación de peligro, podemos deshacer esa cobertura de futuros y seguir con las acciones que teníamos en cartera. Y lo que ha caído es la acción de Repsol, lo que ha caído lo hemos ingresado en positivo con el futuro. Aquí en nuestro ejemplo, el día 6 de junio deshacemos la cobertura, las acciones valen 16,42, el futuro vale 16,42, deshacemos la posición y seguimos con nuestra posición que tenemos en las acciones de Repsol en el contado. ¿Qué es lo que hemos tenido? Pues el día 22 de mayo tenemos 10.000 acciones de Repsol a 16,66, está valorado en 166.698 euros, vendemos los 100 futuros de Repsol a 16,66, hemos dicho que cada futuro son 100 acciones, por lo tanto, como son 10.000 acciones, pues necesitamos 100 futuros, vendemos esos 100 futuros de Repsol a 16,66. El día 6 de junio, 15 días después, deshacemos la cobertura. Las 10.000 acciones a 16,42 ahora tienen un valor de 164.220, es decir, de 166.000 ha caído a 164.000, lo que supone una pérdida de 2.478 euros, un 1,49, y la venta de futuros hemos vendido a 16,66, hemos recomprado a 16,42, lo que supone un beneficio de 2.400 euros. En neto hemos obtenido una pérdida de 78 euros, que equivale pues a esa base, que es el tipo de interés entre el contado y el futuro, que es un tipo de interés pues en estos momentos un poquito negativo. Conclusión. Lo que hemos tenido es una posición estratégica en cartera, en un determinado momento hemos pensado que el activo podía caer, hemos vendido la cartera, hemos vendido el futuro de las acciones que tenemos en cartera y las caídas que hemos tenido lo hemos incorporado en positivo en nuestra cartera gracias a esa posición de los futuros. Claro, esto es una situación ideal, lo ideal sería estar, cuando caen los mercados, estar cubierto. Claro, hacer esto constantemente pues no es sencillo, es difícil de acertar todas y cada una de las veces, pero es importante que sepamos que tenemos esta posibilidad. Hay veces que vamos a cubrir la posición y el mercado va a seguir subiendo y entonces nosotros no vamos a tener esos beneficios de subida, pero hay otras veces que los mercados están cayendo donde es mucho mejor tener esa cobertura en cartera. Luego hay que saber utilizar los futuros para poder tener más posibilidades en el mercado, que no solamente sea comprar o vender. Nos va a resultar mucho más barato en términos de comisiones el estar utilizando estos futuros para modular cuando queremos estar dentro del mercado y cuando queremos estar fuera del mercado. Cuando cubrimos con futuros del IBEX 35 tenemos que tener en cuenta el ratio de cobertura, es decir, cuánto vale mi cartera y cuántos futuros de IBEX 35 necesito para cubrir mi cartera. Por lo tanto, lo que hacemos es el valor de mercado de la cartera
lo multiplicamos por la beta. La beta es lo que varía el activo respecto a la variación del IBEX 35. Y luego dividimos por el valor del IBEX 35 o del futuro del IBEX 35, sería exactamente lo mismo, con el multiplicador. Y nos diría cuál es el ratio de cobertura de nuestra cartera. Esta beta simplemente es la pendiente de la recta de regresión. Fíjense, esta diapositiva que yo tengo aquí es una regresión que es Santander y el IBEX 35. Cada puntito de esos azules que tienen ustedes en pantalla es un día donde en el eje de las X, en el eje horizontal, estaríamos hablando de que esos son rendimientos del IBEX 35, rendimientos positivos o rendimientos negativos, y en el eje vertical, en el eje de las Y, tenemos los rendimientos de Santander, positivos arriba, negativos abajo. Cada uno de esos puntos es un día donde el IBEX 35 sube una cantidad y Santander sube otra cantidad. Pues ponemos un puntito. Al día siguiente el IBEX 35 cae, Santander cae, dibujamos otro puntito. Y así estamos dibujando, por ejemplo, 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea, y todos esos puntitos pues responden a esas variaciones del IBEX 35 y de Santander conjuntas. Fíjense como la mayoría de los puntos están en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo. Eso significa que hay una correlación positiva. Cuando sube el IBEX 35 sube Santander, cuando cae el IBEX 35 cae Santander. También tienen unos poquitos puntos en el en el cuadrante superior izquierdo y en el cuadrante inferior derecho. Están muy pegados al punto de corte, pero también lo hay. Es decir, hay días en los que sube el IBEX y baja Santander, o baja el IBEX y sube Santander, pero son los que menos. Entonces, si nosotros cogemos todos esos puntos y lo que hacemos es trazar infinitas rectas que pasen por todos esos puntos, y lo que hacemos es, vemos cuál es la distancia de los puntos a la propia recta, que es lo que consideramos el error, y lo que hacemos es intentar minimizar la distancia que hay de todos los puntos a la propia recta, esos errores, intentamos minimizarlos lo máximo posible. Nos quedamos con la recta que minimiza todas esas distancias del punto a la propia recta. Eso es lo que llamamos la recta de mínimos cuadrados ordinarios, que es la recta de regresión, y como todas las rectas, pues tiene una ecuación, y es igual a beta x más alfa. En el caso que nosotros tenemos aquí es y es igual a 1,1662x menos 0,00002. ¿Vale? Eso significa que la pendiente sería el 1,16, que es la pendiente de la recta de regresión. Eso significa que cuando el IBEX 35 sube un 1%, Santander sube un 1,16%. Y cuando el IBEX cae un 1%, Santander cae un 1,16%. Hombre, ven ustedes ahí donde no es exacto. Hay veces que los puntos están cerca de la recta y hay otras veces que los puntos están más lejos de la recta. Por lo tanto, esto de la beta no es exacto. Hay veces que vamos a acertar más o menos y hay otras veces que no vamos a acertar mucho. Por eso es importante que la estadística está al servicio nuestro, utilizamos la estadística para tomar decisiones de inversión, pero no podemos pensar que nunca va a fallar esta estadística. En nuestro caso, cuando suba el IBEX 35, ¿Santander va a subir 1,16 veces lo que haga el IBEX 35? Pues más o menos, no vamos a fallar demasiado. Una de las cosas que tenemos para ver si estamos fallando mucho o poco, si vamos a fallar mucho o poco, es sacar el coeficiente de bondad de ajuste, que es ese numerito que ven ustedes ahí, que es el R cuadrado, que pone 0,8237. Bueno, ese numerito es un numerito que está entre 0 y 1. Y lo que me dice es, si es 0, la recta no está representando a ningún punto. Si es 1, significa que la recta está representando al 100% de los puntos, que estarían todos los puntos encima de la recta. Al ser un R cuadrado del 0,82 o del 82%, significa que esta recta está representando al 82% de los puntos. Estadísticamente hablando, cuando está el R cuadrado por encima del 75%, consideramos que es un buen ajuste, la beta está siendo bien ajustada y por lo tanto podemos utilizar esa beta sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces hay betas, pues fíjense arriba a la derecha en esta diapositiva, pues como tienen ustedes una regresión del IBEX y Gamesa, y ven cómo pues prácticamente esa regresión es unos puntitos redondos donde sacamos una recta de regresión. Siempre se puede sacar una recta de regresión, pero en este caso es una recta de regresión donde me dice que la beta es de 0,71.
¿Yo puedo confiar que cada vez que suba el IBEX 35 un 1%, Gamesa va a subir un 0,71? O sea, Gamesa va a hacer 0,71 veces lo que hace el IBEX 35, pues como ven, pues no, voy a estar fallando muchísimo. Tengo un R cuadrado del 0,21, del 21%. Eso significa que decir que la beta es de 0,71 o decir que la beta es de 0,56, pues vamos a estar fallando exactamente lo mismo. Es importante que las betas sean elevadas. Claro, una de las características que tiene la correlación en activos es que, aunque yo tenga, abajo ven ustedes la beta de Telefónica, que está bastante bien ajustada, y arriba tienen ustedes la beta de Gamesa, cuando yo eso lo meto en cartera, cuando yo tengo una cartera de Telefónica y Gamesa, la beta de esta cartera conjunta se va a ajustar bastante bien también al IBEX 35, y cuantos más activos tengamos en cartera, se va a ajustar mejor esa beta a nuestra cartera, a nuestro IBEX 35. Por lo tanto, a la hora de calcular el ratio de cobertura, lo que estamos haciendo es el valor de mercado de la cartera lo estamos multiplicando por la beta, que es cómo se mueve el IBEX 35, digamos que la parte del numerador estamos poniendo cantidad de IBEX 35 que tengo, dividido, el denominador, dividido por el IBEX 35, y por lo tanto me dice cuántos futuros de IBEX 35 necesito para realizar el ratio de cobertura. ¿Problemas que vamos a tener con las coberturas de futuros? Pues por un lado, el riesgo de correlación. Ya hemos visto que si yo tengo una cartera de acciones y cubro con el futuro del IBEX 35, la cartera no se tiene por qué mover exactamente igual que lo que me está diciendo la beta. Por lo tanto, tengo riesgo de correlación, no va a ser exacto. El riesgo de base es la diferencia que hay entre el precio del contado y el precio del futuro. Cuando yo realizo la cobertura hay una base y cuando deshago la cobertura hay otra base, y por lo tanto esa alteración de la base pues me puede generar pequeños beneficios o pequeñas pérdidas extras. El riesgo de base, aunque siempre se habla mucho en futuros del riesgo de base, el riesgo de base normalmente cuando tenemos futuros y utilizamos a corto plazo y estamos muy poco tiempo cubiertos, el riesgo es relativamente pequeño. Sí que vamos a tener que tener en cuenta la simetría en la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Hemos dicho, cuando hacemos una cobertura, cuando el mercado cae, lo que estoy perdiendo por las acciones lo estoy incorporando en positivo en el futuro. Pero si el mercado sube, lo que estoy ganando por las acciones lo estoy perdiendo por el futuro, y por lo tanto estamos igualados. La realidad no es esa, sino que en la parte de contado yo voy a tener unos beneficios o unas pérdidas potenciales que no he realizado, mientras que en el futuro diariamente tengo que estar cumpliendo con ese variation margin, con esa liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, si tengo una cartera cubierta y el mercado se pone a subir, voy a tener que estar pagando esa liquidación diaria de pérdidas y ganancias, mientras que los beneficios de las acciones, hasta que no deshaga la cartera, no voy a obtenerlos. Y por lo tanto tengo que tener liquidez suficiente para poder estar atendiendo a esa liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Otro riesgo importante es el redondeo. Cuando nosotros hacemos el ratio de cobertura, nos puede dar 7,66 futuros o 7,80 futuros. O vendemos 7 o vendemos 8 futuros, pero 7,66 no vamos a poder. Luego ese riesgo de redondeo va a hacer que estemos un poquito infracubiertos o un poquito sobrecubiertos. Y luego el riesgo de dividendos. Normalmente el precio del futuro está incorporando, como hemos visto antes en el precio teórico, está incorporando esos dividendos, y por lo tanto la rentabilidad que obtiene alguien que invierte en el futuro del IBEX Mini es el equivalente al IBEX 35 con dividendos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a diferencia del IBEX 35 con dividendos, según el IBEX 35 va pagando los dividendos, la gente va ingresando esos dividendos, mientras que en el caso del futuro son unos dividendos estimados que están metidos dentro del precio. Si se espera que pague Repsol unos dividendos y luego pague otros, y luego paga otros, pues podemos tener problemas en función de lo que nosotros habíamos esperado que iba a pagar en dividendos y lo que realmente paga. Esa pequeña diferencia es la que nosotros podemos tener con los dividendos. Bueno, y estos son los riesgos de la cobertura. ¿Por qué explicamos un poquito los riesgos de la cobertura? Hay muchos de ellos que no son muy importantes, pero tenemos que tener claro que cuando cubrimos la cartera no podemos decir, bueno, pues ya está cubierto, ya está, ya no tengo riesgo. No, estamos evitando el riesgo de precio, pero estamos asumiendo otros riesgos más pequeñitos, que son todos estos: el riesgo de correlación, el de base, asimetría, el de redondeo y el de los dividendos, más pequeñitos, pero siguen siendo riesgos. De todos estos, el más importante de ellos es el riesgo de correlación cuando nosotros cubrimos una cartera. Si yo tengo acciones de Telefónica y cubro con futuros de Telefónica, no tengo ningún riesgo de correlación, porque estoy utilizando exactamente el mismo producto. Pero cuando tengo una cartera de acciones
y estoy utilizando el futuro del IBEX 35, mi cartera de acciones no se tiene por qué mover exactamente igual que la beta que yo tengo con el futuro del IBEX 35 y por lo tanto puedo tener unas pequeñas diferencias. El riesgo de base lo vamos a tener siempre y cuando no lleguemos al vencimiento, es decir, tomo la cobertura y deshago la posición en la cobertura antes de la fecha del vencimiento. Si deshago la posición antes de la fecha del vencimiento, tendré ese riesgo de base. Si lo llevo hasta el vencimiento, no tengo ningún riesgo de base. Veamos un pequeño ejemplito que he puesto yo aquí. Imagínense una cartera, el 2 de enero una cartera con Telefónica, Iberdrola, BME y Prosegur. Fíjense que BME y Prosegur no están metidos dentro del IBEX 35. Mi cartera vale 29.971 euros. Y el 7 de febrero, pues preveo que pueda caer el mercado y lo que hago es me cubro con los futuros del IBEX 35. Calculo el valor de mercado de la cartera, lo multiplico por la beta, he calculado esa beta de Telefónica, Iberdrola, BME y Prosegur, he calculado la beta de la cartera, me da 0,95, luego 29.000 por esos 0,95 partido por el futuro del IBEX Mini, 9.970,20 por un euro de multiplicador, me da 2,85. Bueno, pues vendo 2,85 futuros. Como no puedo, tengo que vender 3, tengo ahí un pequeño riesgo de redondeo. El 14 de febrero, una semana después, deshago la cobertura, la cartera ha perdido un 2,81, pero yo he ingresado 823 euros en positivo en la cartera por estos futuros que he recomprado a 9.695. Por lo tanto, el valor de la cartera pues prácticamente no me ha caído. No se ha mantenido en esos menos 0,83 que yo tenía el día 7 de febrero, sino que ese riesgo de redondeo, como estaba sobrecubierto, me ha beneficiado un poquito y he obtenido un poquito más de beneficios de lo que esperaba obtener con la cobertura y por lo tanto estoy perdiendo solamente un 0,066. Como ven ustedes en los gráficos de la derecha, cuando el mercado cuando el mercado cae, pues nuestra cartera se mantiene intacta porque no estamos perdiendo dinero por esa caída de los mercados. Y otra utilidad que tienen los futuros es tomar una posición alcista y bajista a la vez en dos contratos diferentes, es lo que se llaman los spreads. Nosotros normalmente cuando Telefónica y el IBEX 35 suelen tener una correlación positiva, cuando uno sube el otro sube y cuando uno baja el otro baja, si esa correlación se ha ido en alguno de los momentos, que a veces sucede, normalmente la correlación vuelve a revertir. Entonces se pueden tomar posiciones en spreads, que es tomar una posición larga en un activo y tomar una posición corta en otro activo. Normalmente la posición larga la podemos hacer con acciones o con futuros y la posición corta normalmente la vamos a hacer con futuros directamente. Entonces es una operativa relativamente sencilla, pero que no está exenta de riesgos. Es decir, podría suceder que uno suba y otro también suba en mayor medida, o que uno baje y otro suba, o que uno baje y otro baje en menor medida, y entonces podríamos tener también pérdidas en la operativa. Pero es otra operativa distinta y que se suele utilizar también en la operativa de futuros. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación tan didáctica y a continuación lo que vamos a ver entonces es cómo realizar la operativa de futuros de MEF a través del broker de Bankinter. Pues para ello nos vamos a la web de bankinter.com/broker, que es la que estáis viendo en pantalla, accedemos al login, en este caso yo me acabo de logar ahora mismo, y una vez que estamos logados accedemos a la pestaña de futuros que veis en la parte superior. Para ello, lo primero, para poder operar en futuros, es estar dado de alta, ya no solo en Bankinter, evidentemente, sino en la propia operativa. Requiere un alta específica, la cual se realiza desde esta pestaña de futuros en la opción de alta y baja. Yo, como ya estoy dado de alta, pues no me permite darme de alta otra vez, evidentemente. Cuando lo hagáis, lo que tendréis que elegir es simplemente una cuenta corriente, contra la cual vais a querer hacer las liquidaciones de garantías y de pérdidas y ganancias y de comisiones por vuestra operativa en futuros de MEF. Una vez que estaríamos dados de alta, ya estaríamos en disposición de operar. Toda la operativa se realiza o bien desde la web
o bien desde el broker gráfico, que lo vamos a ver también a continuación, que es nuestra plataforma gráfica gratuita y con operativa integrada, o bien desde el Broker Plus, que es, digamos, el hermano mayor del broker gráfico, pues es lo mismo en aspecto visual, pero con muchísima más potencia a efectos de análisis técnico y de análisis gráfico. Dentro de la web, que es lo que estáis viendo ahora, pues tenemos varias opciones básicas para poder operar, una vez que ya estamos dado de alta, como decíamos. Alta, la cual aprovecho para recordar, como estáis viendo en imagen, que conlleva una gratuidad de 15 días en comisiones de compraventa de Bankinter. Pues, como decía, tenemos un buscador principal que ya viene preseleccionado por defecto con MEF futuros índices. Si no, podría elegir lo que quiera. En este caso nos vamos a centrar en los futuros de MEF, vamos a ver el caso del mini IBEX, y unas consultas operativas como son las consultas de posiciones, de órdenes, de liquidaciones, etc. Entonces, en el caso de MEF futuros índices, que es lo que os comentaba que vamos a ver, nos salen en este caso dos resultados: el futuro de IBEX 35 grande, por así diferenciarlo, de su hermano pequeño que es el mini. En el grande, como ha explicado Enrique, tenemos un multiplicador de 10 veces el punto de índice, y en el mini 10 veces, perdón, quería decir 10 euros, y en el caso del mini tenemos un multiplicador de 1 euro por punto de índice. Luego, en este caso, vemos que ahora mismo el futuro del IBEX mini está cotizando a 9.305, pues un contrato serían 9.305 por un contrato por un multiplicador de 1 euro, pues 9.305 euros. En el caso del IBEX Plus, el grande, pues sería 9.303, o si queréis por coger el mismo precio, 9.305 por 10, luego estaríamos hablando de 93.000 euros. Entonces, para que veáis la diferencia de un contrato grande y un contrato mini. Si continuamos con el caso del mini, seleccionando el mismo nombre, nos salen los diferentes vencimientos que hay. Por ver en resumen los principales, veis en la parte superior la parte del índice contado, a cuánto está cotizando el índice contado, el cual está cerrado ya a estas horas, pero los futuros, como se siguen negociando, pues están abiertos y podéis ver aquí diferentes vencimientos. En este caso tenemos vencimiento a un mes, al siguiente mes, al siguiente más, etcétera, diferentes vencimientos. Siempre la liquidez suele estar en el primer vencimiento, y cuando se acerca la fecha de vencimiento del mismo, pues la liquidez se va cambiando del primer vencimiento al segundo vencimiento. Hoy, por ejemplo, aún tenemos bastante liquidez en el primer vencimiento, que es en el que vamos a operar, pero si lo quisiéramos ya podríamos estar operando en el segundo vencimiento. Y si vamos a mantener la posición abierta más de lo que es el intradía, el propio día, sino varios días, lo conveniente sería hacerlo ya en el segundo vencimiento, en este ejemplo. Y también tenemos acceso al contrato o lo que es la operativa de rollover, por si tenemos posición abierta en un vencimiento y queremos pasarla al siguiente vencimiento. Eso también que nos explicaba Enrique, que existe en los futuros, pues también lo tenemos disponible a través del broker de Bankinter. Sin más, si quisiéramos contratar, pinchamos en contratar y ya nos lleva a la propia pantalla de operativa, donde introduciríamos el número de contratos que queremos comprar o vender. En este caso he dejado comprar. Seleccionaríamos el tipo de orden, pues por ejemplo una orden limitada, pondríamos el precio, pues por ejemplo a 9.115, podríamos incluso cambiar aquí los ticks si queremos, y le daríamos a continuar y firmaríamos y enviaríamos la orden. Vamos a ver simplemente una orden pues a este precio que vamos a enviar, al precio que veis en pantalla, 9.105, para ver de momento una orden que no se ejecuta, simplemente el envío de una orden. Podemos ver aquí los datos de la orden y aquí firmamos con nuestra tarjeta de coordenadas. Firmaríamos y en este caso este es el resultado de la orden, pero vamos a verla y aquí lo que nos dice es que nuestra orden, me he ido muy rápido por si no lo habéis visto a la consulta de mi posición, que aunque no tengo posición abierta porque la orden no se ha ejecutado porque he puesto un precio comprando muy por debajo del precio que está en el mercado, pues la orden está en mercado, está aceptada por el mercado y está viva en mercado, ¿vale? Si ahora nos vamos al broker gráfico, que como digo es la herramienta gratuita o la plataforma gráfica gratuita que tenemos en Bankinter para consultar el mercado, para hacer análisis técnico y también para operar, podéis verla aquí, la tengo por aquí abierta, y veis
que ya la tengo abierta con el caso del futuro mini IBEX 35 y veis que me sale ya mi orden. Esta orden que sale aquí, compra, C de compra, LMT de limitada a 9.105, es decir, aquí está mi orden de compra limitada. Ahora desde aquí podría, pues por ejemplo, modificarla o podría, cambiando aquí por ejemplo el precio, o podría cancelarla. Lo mismo también lo podría hacer desde la web, es simplemente porque veáis otro caso más de cómo hacer la operativa, ¿vale? Entonces, si lo hago desde aquí, me sale la posibilidad de cancelarla directamente, o si no, puedo ir directamente también a la web y desde aquí modificarla o cancelarla. Aquí está la boleta, mientras tanto, de cancelación que se ha abierto, y yo puedo simplemente aceptar, y ahora automáticamente la orden desaparece. Para estar seguro de que no es un aspecto visual, de que se ha borrado por arte de magia, puedo ir a las órdenes canceladas y ver que aquí tengo una orden de mini IBEX que he cancelado, pues la más reciente, a esta hora, pues a este precio que tenía, 9.105, que es la orden que acabo de cancelar. A su vez, para que veáis que todo está sincronizado, puedo ir aquí, actualizo mi posición y veréis que ya no sale ninguna orden pendiente, que es lo que me muestra aquí este apartado de órdenes pendientes. Ya no tengo ninguna garantía retenida, porque esa orden ya no existe, y si voy a la consulta de órdenes podría consultar que la orden está cancelada. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar una orden para ver cómo la orden se ejecuta y cómo la posición aparece pues, en mi consulta de posiciones. Lo que voy a hacer es enviar una orden por lo mejor. Ahora mismo veis que está negociándose pues al precio que veíamos antes de 9.305 aproximadamente. Puedo enviar la orden y aquí, como ya lo hago con operativa ágil, que es una de las funcionalidades que tiene el broker gráfico y también el broker plus, no me ha pedido coordenada, me lo pidió cuando abrí la plataforma y ya me pone que tengo una posición +1. Y si me voy a la consulta de órdenes ejecutadas, ya me dice que he comprado un contrato a un precio de 9.310 en este caso. Si me voy a la consulta de mi posición y la actualizo, ya me dice que tengo comprado +1 largo un contrato de IBEX mini, ¿vale? Y me salen aquí las garantías, 800 euros de garantía de mercado, que es lo que pide MEF, más el 35% extra que pide Bankinter, que son 280, en concepto de una garantía de un colchón adicional. Es una garantía o un colchón adicional para nosotros Bankinter, pero también para vosotros como clientes, porque así nos permite no tener, caso de que el mercado vaya en vuestra contra, no tener que cerraros la posición en cuanto estéis perdiendo un céntimo, un euro, con una cantidad insignificante. Os dejamos ese, digamos, colchón extra para que así, si va oscilando la posición en vuestra contra, vosotros podáis seguirlo, podráis hacer frente a esa falta de saldo con un poco más de margen de tiempo. No como si fuese con solamente la garantía MEF, que en cuanto faltase algo os tendríamos que cerrar la posición. Y desde aquí ya podría pues, volver a operar, hacer un rollover si quiero, o dar de alta una orden relacionada. Vamos a ver, por ejemplo, esto mismo. Una orden relacionada. ¿Qué significa esto? Yo he comprado, si os acordáis, a 9.310, que lo veíamos antes en el broker gráfico, que se había ejecutado mi orden. Entonces yo le puedo decir al sistema, voy a poner una orden, en este caso como estoy largo, voy a dar de alta 2 órdenes de venta. Yo he comprado a este nivel de mercado, voy a poner una orden vendiendo por arriba y una orden vendiendo por abajo, para que si el mercado sube, recoger beneficios, pero si el mercado se da la vuelta, cerrar pérdidas, de modo que ambas órdenes, la de arriba y la de abajo, estén relacionadas entre sí. Si se ejecuta una, se cancela la otra. ¿Con esto qué consigo? Pues más seguridad a la hora de operar y conseguir aplicar de un modo más eficiente mi estrategia, buscando también un buen ratio de beneficios contra pérdidas, un ratio que solemos decir idóneo 3 veces a 1, que la parte de beneficios sea 3 veces mayor que la parte de pérdidas, porque así a la larga conseguiré ganar dinero sistemáticamente. Con un precio límite decimos aquí de fijar beneficios, pues si he comprado en 9.310, evidentemente lo que tendría que hacer, vamos a hacerlo si acaso, es analizar el mercado antes. Vamos a hacerlo muy rápido ahora, no es el objetivo de ahora de esta explicación, pero bueno, vamos a suponer que aquí vemos que el mercado en el día de ayer a corto plazo, aquí tuvo una zona de mínimos por esta zona,
¿Qué veis por aquí? Que estoy indicando pues estos mínimos ya en sesión americana, estos mínimos, y el mercado aguantó ahí, que curiosamente son los máximos de hoy, es decir, fijaos cómo los soportes de ayer, al hoy haber abierto a la baja, se han convertido en resistencias y hoy el mercado ha ido a testarlos, ha ido a probar esos máximos de hoy coincidiendo con los mínimos de ayer, lo que ayer era el nivel de soporte, hoy es resistencia, y efectivamente han funcionado. Lo que hoy era la resistencia ha funcionado perfectamente y el mercado se ha dado la vuelta y desde ahí pues ha caído, pues fijaos, nada más y nada menos que hasta el mínimo 300 puntos, así redondeando. Luego era un buen nivel para estar vigilante el mercado hoy, para cerrar posiciones largas o abrir posiciones cortas apostando a que el mercado no rompía aquí. Un buen ejemplo de esto sería abrir una posición corta por este nivel, poner una orden stop relacionada un poco por encima, pues por ejemplo a 9.430 más o menos, o 9.400 incluso 50 si me apuráis, de modo que estaría perdiendo unos 50-75 puntos, pero si ganaba mucho más. Esto sí que es un buen ejemplo de proporción 3:1. Gano, o mejor dicho, pierdo una posición corta poco relativamente, pero cuando gano amplifico la ganancia. Entonces este sería una buena situación de mercado en la cual buscar buenas oportunidades. Ahora evidentemente yo he abierto mi posición al tuntún, simplemente por el hecho de ejecutar una orden y enseñároslo, pero habría que haber hecho este análisis previo y no ejecutar operaciones ni abrir posiciones al tuntún. Pero bueno, para el ejemplo que es ver la orden, tenemos esta posición. Entonces, introducimos nuestra orden relacionada. Vamos a decir que si el mercado sube, lo suyo es que, por lo menos en el primer intento, lleva subiendo desde aquí abajo, es decir, 300 y pico puntos de golpe ya no está mal, entonces lo suyo es que en un primer intento, si no se para antes, se pare por aquí. Luego podemos decirle, vamos a recoger beneficios un poco antes, pues en 9.370, por aquí, un poco antes del nivel de resistencia, donde más o menos ha parado, y si me sale mal, me voy a cerrar por aquí abajo, pero no me voy a jugar muchos puntos, me voy a jugar, pues vamos a unos 20 puntos más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos a la orden relacionada? Lo voy a hacer voy a quitar esta línea, lo voy a hacer desde la web, como estábamos antes, que ya lo teníamos aquí medio preparado. Entonces le decimos, como estoy largo, precio límite de recogida de beneficios, habíamos dicho 9.370, algo antes de la resistencia. Y si el mercado se da la vuelta y me va mal, hemos dicho que vamos a limitar la pérdida unos 20-30 puntos por abajo, es decir, estaría ganando 60 y perdiendo pues unos 20, pues una relación 3:1. Entonces, en este caso, ya digo, esto habría que hacerlo bien, buscando niveles de soporte, resistencia, niveles que tengan sentido y no al tuntún como ahora por el simple hecho de ejecutar una orden que vieseis cómo sale. Pero bueno, en el ejemplo vamos a poner entonces, si el precio es menor de 9.290, se activa mi orden stop con un precio límite de venta, pues por ejemplo a 9.280. Dejo un margen de 10 puntos, porque en 10 puntos se debería poder ejecutar mi orden entre que salta el stop en mercado y se lanza mi orden de venta límite. Esto es una orden que existe en mercado, la orden stop, es una orden propia del mercado. Pues en cuanto se activa esa orden a 9.290 y se ejecuta, dejo un poco de colchón para que haya contrapartida, para que haya demandas a las que poder vender, ¿vale? Entonces, en resumen, por arriba, si sube, me cierro 9.370, por abajo, si sale mal y cae, que salte el stop a 9.290 y se envíe una orden limitada a 9.280 buscando ese rango de precios para que se pueda ejecutar. Vamos a lanzar la orden, la firmamos. Vamos a la posición y vemos que aquí salen mis dos órdenes pendientes, dos órdenes de venta, la de arriba de vender a 9.370 y la de abajo de vender si el precio cae por debajo de 9.290 con un límite a 9.280. Y ambas están relacionadas entre sí, ambas han sido dadas de alta a la misma hora, el mismo día, y en cuanto el mercado haga un movimiento al alza o a la baja, de modo que o bien se ejecuta la de arriba y se cierra esa posición comprada, o bien se ejecuta la de abajo y también se cierra esa posición comprada, es decir, las dos venden por un lado por arriba o venden por abajo, pues en cuanto se ejecute una u otra, la otra que no se había ejecutado se cancela. Entonces, de este modo, se cierra mi posición de modo automática.
Y si vamos a la consulta de órdenes, también del broker gráfico, ya que lo teníamos abierto, podéis ver aquí que tengo pues, las dos órdenes que acabamos de citar. Y si las cancelo, pues, y en el gráfico incluso aquí lo veis, si hacemos zoom un poquito en el gráfico, veréis cómo, vamos a mover esto un poquito hacia abajo, y veréis cómo aquí están mis dos órdenes. Yo tengo una posición comprada a 9.310, el mercado está ahí, tengo esta venta stop que se activa a 9.290 y cuyo precio límite, por eso esta franja roja, porque es de venta, y esta franja a 9.280 de 10 puntos, y si sube el mercado, pues me cerraré con una orden de venta límite que está posicionada ahora mismo en mercado a 9.370. ¿Que pasa una cosa, que se va para arriba y se ejecuta esta? Se cancela la stop de abajo. ¿Que pasa lo contrario, el mercado se da la vuelta y cae, y se activa la stop y se ejecuta la stop? Pues se cancela la orden de venta que tengo en mercado, de modo que estoy protegido por los dos lados. Pero es muy importante introducir la orden correctamente para que esto surta efecto, si no será como no hacer nada. Y sin más, ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a cancelar estas órdenes, que las puedo cancelar desde aquí, o ya que estábamos también aquí antes, pues las voy a cancelar, en este caso las voy a cancelar desde aquí, desde la web del broker. Y lo que veréis será que en cuanto se envíe esta cancelación, voy a la consulta de mi posición y veréis que en órdenes pendientes ya no tengo ninguna. En cuanto he cancelado solamente una de ellas, se ha cancelado la otra, porque siempre funcionan relacionadamente, ambas funcionan, digamos, parejamente. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es, pues voy a cerrar la posición, para que simplemente veáis qué ocurre cuando yo cierro una posición y cómo se liberan las garantías y cómo la posición pues ya pues, es inexistente y dejaría de tener posición. Entonces, como estoy comprado de un contrato, pues puedo venderlo. Ah, perdón, que antes cliqué sin querer, no me acordaba. Cliqué sin querer aquí en el broker gráfico, la X, se ha abierto la ventana, la voy a poner por lo mejor, continuamos, es operativa ágil, no me pide coordenada, envío, ya veis que nada, 3 clics y automáticamente me dice posición 0, ya no tengo posición. Y en órdenes ejecutadas, aquí tengo la venta. Compré a 9.310 y vendí a 9.305. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, como el mercado estaba parado, no se ha movido y ha hecho la operación al tuntún, como os he dicho, simplemente he comprado al precio alto, al de oferta, y he vendido al precio bajo, al de demanda. Me he comido lo que se suele decir el spread de demanda y oferta. En este caso he perdido, bueno, pues 5 euros porque ya digo, lo he hecho al tuntún sin estar analizando el mercado. Aquí tenemos la posición ya cerrada también, igual que lo veíamos en el broker gráfico, los 5 euros, en este caso negativos, ya no tengo garantías, ya se han liberado las garantías y simplemente mañana me liquidarán, en este caso me cargarán en mi cuenta corriente 5 euros. Y hasta aquí la operativa, que como veis podéis hacerla, como decíamos, desde la pestaña de futuros de la web del broker, desde el broker gráfico, que es nuestra plataforma gráfica gratuita y con operativa integrada, como acabáis de ver, o bien desde el broker plus, que es similar al broker gráfico en cuanto a estética, pero con muchas más funcionalidades de análisis técnico. Y con esto damos por terminada esta sesión que nos ha presentado primero en la parte didáctica, teórica y formativa, pues Enrique Castellanos por parte del Instituto BME, y por mi parte, daros las gracias. Mi nombre, que no lo he dicho al principio, perdonad, es José Canto, soy director de productos del negocio de valores de Broker de Bankinter y esperamos que os haya sido muy útil y que podáis aplicarlo en vuestra próxima operativa. Muchísimas gracias. Hasta luego.